Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a dar comienzo al teórico correspondiente al sistema linfático. Antes de comenzar vamos a definir al sistema linfático como un conjunto de células, tejidos y órganos que van a tener la principal función de vigilar las superficies corporales y los compartimientos internos, reaccionando y defendiéndonos ante la presencia de sustancias que sean potencialmente nocivas para nosotros. Dentro de las células, como vamos a ver en las próximas diapositivas, los linfocitos son los protagonistas de este sistema. Junto con otras células van a formar los tejidos. Los tejidos linfáticos que vamos a encontrar en este sistema va a ser el tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos. A su vez, junto con otros tejidos básicos van a formar órganos. Y los órganos que vamos a encontrar dentro de este sistema son los ganglios linfáticos, el vaso, el timo y la médula ósea. La médula ósea se va a tratar en otro teórico que va a ser el de sangre y hematopoiesis. A su vez, estos tejidos y órganos se van a encontrar relacionados por medio de vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, al mismo tiempo, también se van a comunicar con otro sistema vascular, que es el sistema vascular sanguíneo. Los tejidos linfáticos van a ser el sitio donde los linfocitos proliferen, se diferencien y maduren. Además, en órganos que van a ser específicos como el timo y la médula ósea, los linfocitos van a ser educados para poder reconocer y distinguir lo propio, o sea, moléculas que estén normalmente dentro de nuestro organismo, de lo no propio, moléculas extrañas que normalmente no están presentes y pueden ser nocivas para nosotros. Antes de comenzar a describir los diferentes tejidos y órganos, es importante que recordemos algunos conceptos importantes del sistema inmune. El cuerpo tiene dos líneas de defensa inmunitaria contra estos invasores extraños, lo que denominamos defensa inespecífica o innata y defensa específica o adaptativa. La inmunidad inespecífica o innata en los organismos vivos va a representar la primera línea de defensa contra los diferentes agentes que puedan ser nocivos contra nosotros. Y estas barreras de defensa van a consistir en barreras de tipo física. El clásico ejemplo es la piel, donde es un órgano que va a impedir que organismos extraños invadan órganos y tejidos que se encuentren por debajo de ellas. Defensas químicas, y vamos a dar el ejemplo de la secreción de ácido clorhídrico por el estómago, generando dentro de esta cavidad un pH bajo, que además de degradar los diferentes alimentos, también nos va a permitir destruir organismos invasores que nosotros deglutamos. Sustancias de tipo secretoras, y el ejemplo puede ser la saliva, donde se encuentran diferentes sustancias como el tiocianato o enzimas como la lisozima, que lo que van a hacer es neutralizar células o sustancias extrañas que puedan ser nocivas para nosotros. Células fagocíticas como los macrófagos y los neutrófilos, que van a tener la capacidad de digerir diferentes noxas. Y por último, las células asesinas por naturalidad, a las que denominamos natural killer. Si falla el sistema de defensa inespecífico o innato, el sistema inmunitario va a tener otro mecanismo de defensa, que es el de tipo específico adaptativo, que va a atacar a los invasores específicos. El contacto inicial con un agente extraño, al que nosotros vamos a denominar antígeno específico, va a generar una cadena de reacciones en la que van a participar células efectoras en contra de este agente extraño, y al mismo tiempo se va a conducir un estado de memoria inmunitaria. Durante las respuestas inmunitarias adaptativas, las células protagonistas van a ser los linfocitos, de tipo B y de tipo T específicos, que se van a activar para destruir organismos invasores. Se identifican dos tipos de defensa específica: el de respuesta humoral, que va a consistir principalmente en la producción de proteínas que vamos a denominar anticuerpos, que la principal función de estos anticuerpos va a ser marcar a estos invasores para que sean destruidos por otras células, y el de respuesta celular, que lo que van a hacer es identificar a esas células marcadas, que por ejemplo pueden ser células infectadas por un microorganismo, para poder destruirlas. En consecuencia, poco después de que hayamos sido invadidos por un agente
invasor propiamente dicho, como puede ser un agente microbiano, el sistema inmunitario se va a activar generando una respuesta inflamatoria en búsqueda de poder destruir a estos microorganismos infecciosos y al mismo tiempo poder generar una memoria a largo plazo contra estos patógenos. Si bien nosotros dijimos que los linfocitos son las células protagonistas, existen otros tipos de células dentro del sistema inmune y una de ellas es la célula presentadora de antígenos, que cumple un rol fundamental en la respuesta de tipo inmune específica. Solo a modo de recordatorio, vamos a nombrar en esta diapositiva algunas definiciones que suelen encontrarse frecuentemente al hablar del sistema inmune. Denominamos antígeno cualquier sustancia que pueda inducir una respuesta inmunitaria de tipo específica. Denominamos inmunoglobulina las proteínas que son sintetizadas por los plasmocitos. Los plasmocitos se diferencian a partir de los linfocitos B y van a intervenir en la respuesta de tipo inmunohumoral. Los cúmulos de diferenciación son marcadores específicos de la superficie de las células del tejido linfático y hematopoyético. Y el complejo mayor de histocompatibilidad son moléculas que se expresan en todas las células. Van a haber de dos tipos. Las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 son las que se van a expresar en la superficie de todas las células que tengan núcleo. Y las moléculas de histocompatibilidad de tipo 2 se van a presentar solamente en las células que sean presentadoras de antígenos. O sea, todas las células que tengan núcleo van a tener en su superficie las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1. Y las que además tengan función de ser presentadoras de antígenos van a tener en su superficie moléculas de histocompatibilidad de tipo 2. Si bien las células más importantes del sistema inmune son los linfocitos, es necesaria la presencia de otro tipo de células en el sistema inmune y estas son las células de sostén, que como vamos a ir viendo a lo largo de la charla, existen diferentes funciones, como pueden ser las funciones de las células reticulares, que cumplen función de sostén propiamente dicho, como así también las células dendríticas o los macrófagos, que cumplen función de ser células presentadoras de antígenos. Como ya hemos mencionado, en un encuentro con un antígeno se va a desencadenar una respuesta que puede ser de tipo humoral o de tipo celular. Es normal que en el sistema inmune participen los dos al mismo tiempo, el celular y el humoral, pero dependiendo del tipo de estímulo, seguramente va a predominar alguna de las dos respuestas. La inmunidad humoral, como ya dijimos, es mediada por anticuerpos. Estos van a ser producidos por los linfocitos B. Estas células plasmáticas van a sintetizar y secretar un anticuerpo específico que se va a unir al antígeno para formar un complejo que vamos a denominar antígeno-anticuerpo. Estos complejos se van a poder eliminar de diferentes maneras y la más frecuente va a ser mediada por la destrucción de células como pueden ser las natural killer o la fagocitosis por medio de los macrófagos. La inmunidad celular es mediada por los linfocitos T específicos que van a atacar y destruir a células que se encuentren infectadas por algún microorganismo. Como podemos ver acá en la diapositiva, existen los linfocitos T, tanto citotóxicos como cooperadores, que van a reconocer antígenos presentados por las células presentadoras de antígenos. Fíjense que en cada interacción va a haber por parte de la célula presentadora de antígeno un complejo que se denomina antígeno, complejo mayor de histocompatibilidad, y en su receptor se va a encontrar, de la célula T, van a encontrar un receptor de tipo específico, que acá se encuentra denominado como TCR. Para que se produzca este tipo de estímulo, van a necesitar señales coestimuladoras que van a provenir de la interacción de los cúmulos de diferenciación, que acá los vemos denominados como CD. Es importante saber esto porque sin una señal coestimuladora, el linfocito T seguramente no puede activarse por completo. Las células presentadoras de antígeno en su mayoría van a pertenecer al sistema fagocítico mononuclear. Entre las células presentadoras de antígeno más importantes se encuentran los macrófagos, las células de Langerhans en la epidermis y las células dendríticas del vaso y de los ganglios linfáticos. Las células reticuloepiteliares o epiteloreticulares, como vamos a ver más adelante, pertenecen al timo y no pertenecen al sistema fagocítico mononuclear.
En esta diapositiva vemos a grandes rasgos cómo está conformado el sistema linfático. Vemos que está formado por el tejido linfático propiamente dicho. A su vez se subdivide en tejido linfático difuso y nódulos linfáticos. También se encuentra formado por órganos linfáticos, a lo cual lo vamos a subdividir en primarios, el timo y la médula ósea. Recuerden que la médula ósea la vamos a ver en el teórico de sangre hematopoiesis, no en este. En los órganos linfáticos primarios va a ser el lugar donde los linfocitos proliferen y se diferencien independientemente de su interacción con el antígeno, y los órganos linfáticos secundarios, conformados por los ganglios linfáticos y el vaso, donde los linfocitos van a generar una activación antígeno dependiente. Al mismo tiempo, todo este sistema va a estar interrelacionado entre sí a través de los vasos linfáticos, y los vasos linfáticos van a conectarse con el sistema sanguíneo circulatorio. El tejido linfático, que forma parte del sistema linfático, distribuido de forma difusa o en forma de nódulos linfáticos, van a proteger a nuestro organismo contra diferentes agentes que puedan ser patógenos y van a ser el sitio inicial de la respuesta inmunitaria. Los diferentes órganos que componen el tubo digestivo, las vías respiratorias y el sistema urogenital van a estar protegidos por estas acumulaciones de tejido linfático. Y una de las características principales que van a tener es que no están envueltas por una cápsula de tejido conectivo. Dentro del tejido linfático difuso, como ya dijimos, van a estar formados por linfocitos y células de sostén. Este tejido linfático difuso se va a encontrar principalmente en la lámina propia de las mucosas de los diferentes órganos de los sistemas, y lo vamos a denominar tejido linfático asociado a las mucosas, con las siglas en inglés MALT. Estas van a estar ubicadas de forma estratégica para que puedan cumplir su función de interceptar antígenos e iniciar una respuesta inmunitaria. Los nódulos linfáticos van a ser concentraciones bien definidas de linfocitos y van a estar contenidas dentro de una malla de células reticulares, esas células de sostén que ya habíamos nombrado en la diapositiva anterior. Al igual que el tejido linfático difuso, se van a encontrar en las paredes del tubo digestivo, de las vías respiratorias o del sistema urogenital, pero estas concentraciones se van a encontrar bien definidas, aunque al igual que el tejido linfático difuso no van a estar encapsuladas. Los nódulos linfáticos van a estar compuestos principalmente por linfocitos, y cuando se compone principalmente por linfocitos pequeños van a recibir el nombre de nódulo linfático primario. Pero la mayoría de los nódulos que vayamos a ver a lo largo de el tejido conectivo de las mucosas de estos órganos van a ser nódulos linfáticos de tipo secundarios. Como dijimos, la mayoría del tejido linfático que se encuentre en el tejido conectivo de las mucosas de los diferentes órganos que mostramos van a estar organizadas en lo que denominamos nódulos linfáticos secundarios, y tienen las siguientes características. Por un lado, la presencia de un centro germinativo que va a estar ubicado en la región central del nódulo y que en los cortes histológicos va a aparecer teñido pálidamente. Acá lo podemos ver marcado en la foto de la derecha con círculos amarillos. El centro germinativo se va a generar cuando un linfocito que reconoció un antígeno regresa a lo que era un nódulo primario y prolifera. O sea, lo que va a representar es la cascada de fenómenos que van a incluir la activación, la proliferación de los linfocitos y con su posterior producción de anticuerpos. Y por otro lado, vamos a encontrar alrededor de ese centro germinativo una zona que denominamos zona del manto o corona, que va a corresponder a un anillo externo de pequeños linfocitos que rodean ese centro germinativo. Los nódulos linfáticos suelen hallarse en estructuras asociadas con el tubo digestivo, las amígdalas, el ilion y el apéndice cecal o vermiforme. Ya planteamos y dejamos establecido el rol del tejido linfático dentro del sistema linfático, lo subdividimos en tejido linfático difuso y nódulos linfáticos, mencionamos sus diferentes componentes y establecimos su función de proteger al organismo contra los diferentes agentes patógenos, siendo el sitio de respuesta inmunitaria inicial. Vamos ahora a dar comienzo a la mención y descripción de los diferentes órganos linfáticos en las próximas diapositivas.
El timo es un órgano macizo, bilobulado, que se encuentra localizado en un espacio denominado mediastino. Vamos a tratar de definir en los próximos minutos topográficamente a este espacio. El mediastino se encuentra dentro de una cavidad de mayor tamaño que se denomina cavidad torácica. Para recordar los límites de la cavidad torácica, vamos a decir que tiene como límite anterior al esternón, articulado con la parrilla costal. Posterior va a ser la columna vertebral, articulado con las costillas. Y lateralmente la parrilla costal propiamente dicha. Como límite inferior, la cavidad torácica va a tener un músculo que se denomina músculo diafragma, que también va a servir de límite con otra cavidad, que es la cavidad abdominal. Y como límite superior, una línea imaginaria que pasa a través de un espacio que se denomina opérculo torácico y me va a diferenciar o me va a limitar de otra región, que es la región cervical o la región del cuello. Dentro de esta cavidad torácica se encuentra otro espacio que es el mediastino, que comparte límites comunes. El límite anterior es el esternón articulado con las costillas, el límite posterior es la columna vertebral articulada con las costillas, el límite inferior es el diafragma y el límite superior este opérculo torácico o esta línea imaginaria que pasa a través del opérculo torácico. Pero cambian los límites laterales. Los límites laterales del mediastino van a ser unas cerosas, unas hojas que recubren a los pulmones que forman parte del contenido de la cavidad torácica y se denominan pleuras. Ahora, ya bien definido el espacio del mediastino, vamos a ubicar al timo. Y lo que vamos a hacer dentro de este espacio, denominado mediastino, lo vamos a dividir en tres porciones. Una superior, otra media y otra inferior. Y al timo lo vamos a ubicar en la región superior. Al mismo tiempo, de anterior a posterior, vamos a dividir al espacio mediastino en tres porciones también. La denominamos anterior, media y posterior. Y vamos a ubicar al timo en el espacio anterior. Por lo tanto, definimos topográficamente al timo dentro del espacio denominado mediastino en su porción supero-anterior. Al mismo tiempo va a tener relaciones con otros órganos nobles que se encuentran dentro de este espacio, como pueden ser los grandes vasos y el corazón. El timo se va a desarrollar embriológicamente a partir de la tercera o a veces de la cuarta bolsa faríngea. Durante este desarrollo, el epitelio se va a invaginar en lo que se denomina rudimento tímico y va a crecer caudalmente, o sea, hacia los pies, con una proyección tubular, como una proyección tubular de epitelio endodérmico en el mediastino. Las células progenitoras linfoides comunes que van a derivar de la médula ósea son células de tipo pluripotenciales cuyo destino va a ser el desarrollo de linfocitos T inmunocompetentes. Van a invadir y van a ocupar las células epiteliales del timo y van a conformar junto con estas células este órgano de tipo linfoepitelial. Este órgano macizo se encuentra cubierto por una cápsula delgada de tejido conectivo, desde la cual se van a extender cordones de tejido conectivo hacia el interior del parénquima del órgano, dividiéndolo en lobulillos tímicos. Esta cápsula y cordones de tejido conectivo van a transportar vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos, pero los vasos linfáticos que transporten van a ser de tipo eferentes, o sea que salgan del órgano, y no aferentes, no tiene vasos linfáticos que lleguen a este órgano. Si bien dijimos que se dividen en lobulillos tímicos, en realidad no son verdaderos lóbulos, sino que lo que vamos a ver son casquetes corticales sobre porciones de tejido medular interno de tipo retorcido, pero es continuo, y lo podemos confirmar con las líneas amarillas que limitan la porción medular de este órgano, y vemos que es de tipo continua. Pero muchas veces cuando comenzamos a estudiar este órgano y los diferentes cortes histológicos que podemos ver, tiene como si fuese una disposición lobular, y eso hace muchas veces confundirnos y hacernos pensar que son nódulos linfáticos con un centro germinativo. Pero en realidad, como dijimos, es un órgano que posee corteza y médula. El parénquima tímico va a contener linfocitos T en desarrollo dentro de una malla de células epiteloreticulares.
La porción más externa del parénquima, lo que denominamos corteza tímica, tiene una tinción mucho más basófila en los cortes teñidos con hematoxilina e eosina, principalmente debido a que los linfocitos en desarrollo están muy juntos con sus núcleos teñidos muy intensamente. Estos linfocitos T van a ocupar diferentes espacios dentro de esta malla de células epiteloreticulares. A medida que progresa el desarrollo del timo, estas células derivadas de las células precursoras linfoides van a atravesar una serie de etapas evolutivas y van a terminar expresando diferentes moléculas de cúmulo de diferenciación. Como su nombre también lo indica, estas células epiteloreticulares tienen la característica de ser tanto células epiteliales como reticulares y van a proveer principalmente un armazón o un estroma para estos linfocitos T en desarrollo. Si bien ya mencionamos algunas características histológicas para poder diferenciar la corteza de la médula tímica, existen otras características, como es la mención de las células de sostén más relevantes dentro de este órgano, que son las células epiteloreticulares. Según su función hay de 6 tipos, y 3 tipos de ellas se encuentran en la corteza y 3 tipos se encuentran en la médula. En la corteza se encuentran las células epiteloreticulares de tipo 1, 2 y 3. Y en cuanto a su función, generalmente la más relevante son las de tipo 1. Las células reticuloepiteliales de tipo 1 van a estar ubicadas principalmente en el límite de la corteza y la cápsula, como así también de los cordones de tejido conectivo. Como dijimos, este tipo de células epiteloreticulares, limitando el parénquima del tejido conectivo que llega a vasos sanguíneos y además de las características que tienen de poseer uniones de tipo oclusiva, van a tener una función muy importante de barrera para aislar a los linfocitos T en desarrollo del tejido conjuntivo del órgano, ¿sí? Y principalmente de las estructuras vasculares que se encuentran dentro de este tejido conectivo. En la médula tímica, es la porción más interna, va a contener también células de tipo reticuloepiteliales y linfocitos T, pero van a estar agrupados de una forma más laxa, por eso suele verse teñido con menor intensidad que la corteza. Y al igual que en la corteza van a encontrarse 3 tipos de células reticuloepiteliales, de tipo 4, de tipo 5 y de tipo 6. Las células epiteloreticulares de tipo 6 van a ser las más relevantes como reparo anatómico para nosotros, principalmente por la disposición que tienen este tipo de células. Se van a disponer de una forma enrollada, como si fuese una catáfila de cebolla, y nos va a servir como punto de referencia o como otro punto de referencia para ubicar la médula tímica cuando observemos un preparado histológico. Como dijimos, existen 6 tipos de células epiteloreticulares en el timo. En la corteza, las del tipo 1 van a ser las más relevantes, ya que van a formar, gracias a su posición entre el parénquima y el tejido conectivo de las cápsulas y las trabéculas o los cordones intraparenquimatosos, y por sus uniones estrechas van a formar parte de lo que conoceremos como barrera hematotímica. Las de tipo 2 tienen forma estrellada, van a tener uniones de tipo desmosomas y van a dividir la corteza en compartimientos y van a participar en el desarrollo de los linfocitos T. Y las de tipo 3 van a estar entre la corteza y la médula y van a presentar uniones de tipo zona occludens y también va a servir como una barrera entre la corteza y la médula. En la médula, las células reticuloepiteliales de tipo 4 van a actuar junto con las de tipo 3 de la corteza para terminar de generar una barrera entre la corteza y la médula. Las de tipo 5 se van a encontrar en toda la médula, van a presentar uniones de tipo desmosoma como las que se encontraban las de tipo 2 y, como ya nombramos, las células reticuloepiteliales de tipo 6 van a formar una disposición en vez de forma estrellada, como si fuesen corpúsculos, o sea, enrolladas, que lo vamos a denominar corpúsculos de Hassall.
No está bien definida todavía su función, pero sí se sabe que producen hormonas tímicas denominadas timosinas y timopoyetina. Como dijimos, el timo es un órgano linfático primario y va a tener la principal función de cumplir con la maduración y diferenciación de las células progenitoras linfoides en linfocitos T inmunocompetentes. Este proceso va a estar caracterizado principalmente por la expresión y la pérdida en la superficie de las células de los linfocitos T de los cúmulos de diferenciación, los que denominamos CD. A este proceso lo vamos a denominar educación timocítica, y las células epitelio-reticulares del timo van a cumplir un rol fundamental. Este proceso va a comenzar en la corteza con la expresión en la superficie de los linfocitos T de moléculas CD2 y CD7. A esta etapa la vamos a llamar etapa negativa doble, y este término de negativo doble va a hacer referencia a la falta de las moléculas CD4 y CD8 que vamos a encontrar en los linfocitos T maduros. A medida que esta maduración vaya progresando, los linfocitos T van a expresar receptores de linfocitos T, lo que denominamos TCR, CD3 y además moléculas CD4 y CD8. A esta etapa la vamos a llamar doble positiva de diferenciación de linfocitos T. A continuación, las células epitelio-reticulares de tipo 2 y tipo 3 se le van a presentar a los linfocitos antígenos propios y extraños. Si el linfocito reconoce moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad propias y antígenos propios y extraños, va a sobrevivir, y a este proceso se lo va a conocer como selección positiva. Si no lo hace, esta célula va a morir de una forma de muerte celular programada. Las células que pasen esta prueba de selección positiva van a abandonar la corteza y van a ingresar a la médula. En la médula van a ser sometidas a otro proceso de selección en el cual los linfocitos que reconocen al antígeno propio presentado por las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad son eliminados. A este proceso se lo va a denominar selección de tipo negativa. Las células que sobrevivan se van a convertir en linfocitos TCD8 positivos, que van a ser los linfocitos TCD8 citotóxicos, porque pierden el CD4 que tenían antes y retienen el CD8, y los linfocitos TCD4 o cooperadores, porque pierden el receptor CD8 y retienen el receptor CD4. Esta etapa va a recibir el nombre de etapa positiva simple de diferenciación de los linfocitos T. Ahora sí, los linfocitos van a abandonar el timo y van a pasar desde la médula tímica a la circulación sanguínea. En este proceso de educación tímica, como dijimos, las células epitelio-reticulares van a secretar sustancias que van a ayudar a cumplir este proceso. Principalmente van a secretar interleuquinas como la interleuquina 4, interleuquina 7 y factores estimulantes de colonias. Las células epitelio-reticulares de tipo 6 van a servirnos como reparo histológico para poder distinguir la médula tímica. Van a formar los corpúsculos tímicos o de Hassall. Estos corpúsculos tímicos, como ya dijimos, están dispuestos de forma concéntrica y en la microscopía de tipo óptica convencional vamos a poder ver que exhiben núcleos de tipo aplanados. Ahora, si vemos en la foto de la derecha y si estudiamos la microscopía electrónica, vamos a poder observar gránulos de queratohialina y de esa forma vamos a poder recordar el origen embriológico. Por eso se llama células epitelio-reticulares. También vamos a poder encontrar en la microscopía electrónica haces de filamentos intermedios, inclusiones lipídicas en su citoplasma. Si bien la función todavía no es clara de estas células epitelio-reticulares de tipo 6, se creen que forman y colaboran en la diferenciación y educación de los timocitos, principalmente produciendo interleuquina 4 e interleuquina 7, ayudando en ese proceso de educación timocítica. Por último, dentro de este órgano es muy importante conocer el concepto de barrera hematotímica, porque como dijimos, dentro del timo se produce la maduración y la diferenciación de los linfocitos T. Por lo tanto, es muy importante proteger a los linfocitos T en desarrollo de la exposición a los diferentes antígenos que puedan transcurrir a través de los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido conectivo. Para esto, el órgano desarrolló una barrera de tipo física que denominó barrera hematotímica.
Los componentes que van a formar esta barrera van a ser de diferentes tipos. Desde la luz vascular hacia el órgano, los componentes van a ser los siguientes. Primero, el endotelio propio del capilar, que es un endotelio de tipo continuo con uniones oclusivas. Por debajo de este endotelio se va a encontrar su lámina basal, compuesto por células endoteliales, y los pericitos, que son parte de esta pared capilar y van a participar en la regeneración y neoformación de los vasos sanguíneos. Luego, en el tejido conectivo subyacente de la lámina basal vamos a encontrar macrófagos que van a tener la capacidad de fagocitar las moléculas antigénicas que sean capaces de atravesar la luz capilar hacia el parénquima cortical. Y por último, las células epitelio-reticulares de tipo 1 con sus uniones oclusivas, que van a proveer una protección de tipo adicional a los linfocitos T en desarrollo y van a rodear la pared del capilar de la corteza. Al mismo tiempo también van a tener su propia lámina basal. Habiendo finalizado de desarrollar al órgano timo dentro de los órganos linfáticos primarios, y como dijimos, la médula ósea no se va a tratar en este teórico, vamos a continuar con los órganos linfáticos secundarios, ganglios linfáticos y vaso. Los ganglios linfáticos son órganos macizos, encapsulados por una cápsula de tejido conectivo, suelen tener forma de haba o de poroto y generalmente son pequeños. Los más grandes suelen medir aproximadamente 10 milímetros en su diámetro máximo. Generalmente están interpuestos a lo largo de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos, y eso habla de una de sus funciones, que es la de filtrar la linfa localizada a lo largo de estos vasos linfáticos que están buscando el camino hacia el sistema sanguíneo vascular. Si bien su distribución es generalizada, se van a distribuir desde las extremidades de lo que ya conocemos como esqueleto apendicular hacia la región central. Los más pequeños van a encontrarse mayor en la periferia y los de mayor tamaño en ese eje central. Generalmente los más grandes o los más palpables los vamos a encontrar en las uniones de ese esqueleto apendicular con el esqueleto axial, como pueden ser los ganglios inguinales o los ganglios axilares. En esta diapositiva podemos ver un poco mejor estos órganos en cuanto a su forma y a su estructura. Como dijimos, son órganos macizos, cubiertos por una cápsula de tejido conectivo y tienen esta forma riñonada, en donde podemos distinguir una parte convexa y otra parte cóncava. Como dijimos, las dimensiones varían entre algo imperceptible, como 1 milímetro, hasta aproximadamente 10 milímetros. Si bien, y como lo coloco en esta diapositiva, es probable que en la biografía encuentren que pueden llegar hasta 20 milímetros, no es lo frecuente que sean de tan grande tamaño en condiciones normales. Como podemos ver, existen, a diferencia del timo, dos tipos de vasos linfáticos, unos que llegan, vasos linfáticos aferentes, y vasos linfáticos que salen, o sea, vasos linfáticos eferentes. Los vasos linfáticos aferentes van a transportar la linfa hacia el ganglio linfático y van a entrar o van a penetrar a este órgano por los puntos de la superficie de tipo convexa de la cápsula. Y los vasos linfáticos eferentes van a extraer la linfa desde el ganglio linfático a la altura de lo que denominamos ilio, la parte cóncava. Y también este ilio, al denominarse de esta forma, va a servir como entrada y salida para los vasos sanguíneos y los nervios. Dentro de los elementos de sostén tenemos a la propia cápsula de tejido conectivo, que es un tejido conectivo de tipo denso, el cual va a rodear a todo el ganglio, y desde ella van a extenderse cordones o trabéculas hacia el interior de este órgano, también compuesta por tejido conectivo denso, para formar un armazón grueso. Al mismo tiempo también dentro del parénquima de este órgano va a estar formado por un tejido de tipo reticular, y esto va a estar compuesto por células y fibras reticulares que van a formar una extensa malla dentro de este órgano. Es importante recalcar que la malla reticular de los tejidos y los órganos linfáticos, salvo las del timo como vimos antes, son todas de origen mesenquimático. Son células y fibras reticulares, a diferencia del timo, que son células epitelio-reticulares, diferente origen embriológico.
vamos a ir viendo que también en estos órganos la principal llegada de linfocitos activados a estos órganos va a ser por parte de los vasos sanguíneos, como vamos a ver en unas diapositivas más adelante, y no por parte de los vasos linfáticos aferentes. En esta fotografía de microscopía óptica podemos distinguir dos zonas del parénquima del ganglio linfático bien identificables. Una es la zona de la corteza y la otra es la zona de la médula. También podemos distinguir una cápsula de tejido conectivo denso que rodea este órgano y que envía tabiques o trabéculas hacia el interior del mismo. También lo que podemos ver es que paralelo a este tejido conectivo transcurren conductos linfáticos que vamos a denominar senos linfáticos. Dependiendo de la zona en donde se encuentran estos senos, van a recibir diferentes nombres. Si el seno se encuentra paralelo a la cápsula del órgano, se va a denominar seno subcapsular. Si se encuentra paralelo al tabique o las trabéculas, senos corticales. También podemos ver cómo estos tabiques de tejido conectivo se extienden aproximadamente hasta el límite entre la corteza y la médula del ganglio linfático, pero los senos continúan hacia la médula, denominándose senos medulares. Los senos medulares van a converger cerca del ilio, donde van a desembocar en los vasos linfáticos eferentes, por donde salen. Estos tres tipos de conductos, lo que denominamos senos subcapsulares, trabeculares y medulares, van a tener un revestimiento de tipo endotelial y tienen la característica de ser un endotelio de tipo contiguo, los que estén en contacto o la porción que esté en contacto con el tejido conectivo, y de tipo discontinuo, la parte del revestimiento endotelial que esté en contacto con el parénquima del ganglio linfático. La corteza, que es la porción más externa del parénquima, va a estar formada por una masa densa de tejido linfático. ¿A qué llamamos tejido linfático? Al armazón reticular, lo que está compuesto por células y fibras reticulares, a células dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos, células dendríticas foliculares, linfocitos, macrófagos, células plasmáticas. Dentro de la corteza vamos a definir dos áreas. Una corteza superficial, donde los linfocitos están organizados en nódulos, que pueden ser de tipo primario y secundario, y es por eso que al poseer estas características de presentar nódulos primarios o secundarios, es que se va a denominar corteza superficial o nodular. La porción de la corteza que está entre la médula y la corteza superficial, o sea, la corteza más profunda, se va a denominar paracorteza. Y esta región va a tener la característica diferencial, además de no poseer nódulos linfáticos, de presentar la gran mayoría de linfocitos T en el ganglio linfático, a diferencia de la corteza superficial, donde se presentan dentro de los nódulos linfocitos de tipo B. A la paracorteza o corteza profunda, al tener mayor cantidad de linfocitos T, se la va a denominar también corteza dependiente del timo o timo dependiente. En la médula, como ya dijimos, la porción más interna de este ganglio linfático va a estar compuesta por los senos linfáticos interpuesta entre cordones de tejido linfático. Dentro de ese tejido linfático va a estar compuesto por una red de células y fibras reticulares que van a atravesar los cordones y los senos medulares y al mismo tiempo van a servir de armazón del parénquima. Además de estas células y fibras reticulares, los cordones medulares van a contener linfocitos, en su mayoría linfocitos B, como así también van a poseer macrófagos, células dendríticas y células plasmáticas. En esta imagen lo que vemos representada es la circulación linfática y sanguínea del ganglio linfático. Como podemos ver, por su porción convexa, los vasos linfáticos aferentes llegan al órgano y atraviesan la cápsula de tejido conectivo denso que rodea este órgano. A partir de este momento van a transcurrir por los conductos linfáticos que denominamos senos dentro del órgano. Si se encuentran paralelos a la cápsula son los senos subcapsulares, si se encuentran paralelos a las trabéculas de tejido conectivo, senos trabeculares, y se continúan hacia los senos medulares. Y van a abandonar el ganglio linfático a través de su porción cóncava por el ilio, por medio de los vasos linfáticos
eferentes. Pero dentro de esta imagen vemos representado otro concepto muy importante, que es el de las vénulas de endotelio alto, representadas en esta imagen por sus siglas en inglés HEB. Y se denominan así porque estas vénulas están formadas por unas células de tipo endoteliales cúbicas o cilíndricas. Y van a tener una función importante de absorción de líquidos y al mismo tiempo también de entrada de los linfocitos circulantes desde el sistema sanguíneo hacia el parénquima del ganglio linfático. Si bien nosotros vemos establecida una circulación linfática desde los vasos linfáticos eferentes, los senos subcapsulares, trabeculares y medulares y una salida a través de los vasos linfáticos eferentes, la gran mayoría de los linfocitos que ingresa al parénquima linfático del ganglio linfático, que aproximadamente cerca del 90% de los linfocitos, llega a través de la sangre por medio de estas vénulas de endotelio alto. Estas vénulas de endotelio alto se encuentran en la zona de la corteza profunda. Otra característica más de esta zona muy importante. Una, como habíamos dicho, era que carecía, a diferencia de la corteza superficial, de nódulos linfáticos. Otra era que se encontraba la mayor porcentaje de linfocitos T. Y esta es una nueva, donde podemos encontrar en esta zona las vénulas de endotelio alto. En estas vénulas, otra característica importante es que se encuentran unos complejos proteicos de transmembrana que se denominan aquaporinas. Estas aquaporinas, principalmente las aquaporinas 1, tienen la función de reabsorción rápida del líquido intersticial hacia la sangre. Y lo que va a lograr es que la linfa que entra a través de los vasos linfáticos aferentes sea atraída hacia la corteza profunda mediante un mecanismo de arrastre. Eso facilita a esa circulación de vasos linfáticos aferentes hacia el interior del órgano. Por otro lado, estas células endoteliales también van a poseer receptores para los linfocitos estimulados por antígenos. Lo que van a hacer es le envían una señal a los linfocitos para que abandonen la circulación y migren hacia el ganglio linfático. Tanto los linfocitos B como los linfocitos T van a abandonar ese torrente sanguíneo y van a entrar a través de las venas de endotelio alto hacia el parénquima linfático. Los linfocitos T van a permanecer, como dijimos, en la corteza profunda, la timodependiente, y los linfocitos B van a migrar hacia la corteza nodular. La mayoría de los linfocitos van a abandonar el ganglio linfático entrando en los senos linfáticos y a través de ahí hacia los vasos linfáticos eferentes en su porción cóncava del hilio del ganglio linfático. En esta imagen podemos ver dos fotografías de microscopía óptica centradas principalmente en la región de la corteza profunda o paracorteza. Y como podemos ver en la imagen de la derecha, vemos algunas estructuras tubulares. Una de ellas está marcada con la estrella. Esa estrella está marcando una luz. Siempre en contacto con una luz, nosotros vamos a buscar un tejido de tipo epitelial. Y como es un vaso sanguíneo, a este tejido epitelial lo vamos a denominar endotelio. A diferencia de lo que buscamos habitualmente, un epitelio plano simple, que es el endotelio, encontramos núcleos que son un poco diferentes a esos núcleos aplanados. Estos son los núcleos de las vénulas de endotelio alto. Si bien fuimos hablando de las diferentes células que componen la malla reticular en las diferentes diapositivas, vamos a utilizar esta diapositiva para nombrar cada una de ellas y hacer una breve reseña de las mismas. Las células reticulares son similares a los fibroblastos normales, ¿sí? Porque sintetizan y secretan fibras reticulares, o sea, colágeno tipo 3 y sustancia fundamental. Si bien la función principal de las mismas es la función de sostén, también van a expresar moléculas en su superficie que produzcan sustancias que atraigan linfocitos T, linfocitos B y células dendríticas a los ganglios linfáticos. En cuanto a las células dendríticas, son las células presentadoras de antígeno por excelencia, son células que derivan de la médula ósea, van a tener una función principal de vigilar y detectar sustancias extrañas, las van a procesar y las van a presentar a los linfocitos T específicos. Por lo tanto, en el ganglio linfático
vamos a encontrar estas células dendríticas donde haya mayor abundancia de linfocitos T. Esto es la corteza profunda, o también lo denominamos paracorteza. En cuanto a los macrófagos, también son células presentadoras de antígenos, pero menos eficientes que las células dendríticas. Su principal función es la de fagocitosis. Esto significa que tienen una capacidad para endocitar y digerir diferentes materiales para luego ser presentados a la superficie. Las células dendríticas foliculares son células que tienen múltiples evaginaciones citoplasmáticas muy finas y ramificadas como si fuesen pelos, y acá la podemos ver representada en la figura de la derecha. Lo que van a hacer es interdigitarse entre los diferentes linfocitos B de los centros germinativos. Los complejos que se formen dentro de este nódulo linfático de antígeno-anticuerpos se van a adherir a esas evaginaciones de estas células dendríticas foliculares por medio de los receptores para el fragmento Fc de los anticuerpos. Entonces estas células van a poder retener esos antígenos en superficie por mucho tiempo, a veces llegan a retenerlos hasta meses o años. Si bien, como vimos, este mecanismo es similar al de adhesión de los complejos antígeno-anticuerpos de los macrófagos, no son células presentadoras de antígeno tal cual nosotros la conocemos, ya que no suelen sufrir estos antígenos la endocitosis, como es el caso de los macrófagos, y tampoco presentan en su superficie los complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 2. En esta diapositiva, y a modo de resumen, nombramos las funciones más importantes de los ganglios linfáticos. El vaso es un órgano macizo que se encuentra ubicado dentro de la cavidad abdominal. Más específicamente se encuentra en la región que corresponde al hipocondrio izquierdo, y lo vemos representado en la imagen de arriba a la derecha con un número 3. Dentro de esta región, en la cavidad abdominal, tiene diferentes relaciones anatómicas con otros órganos. Por ejemplo, en su cara superior tiene relación con el músculo diafragma, en sus caras laterales está protegido por las últimas costillas de la parrilla costal del hemitórax izquierdo. En su cara interna tiene relación con la cola del páncreas. En su cara anterior está relacionado con la pared posterior del estómago, y en su porción inferoposterior va a tener una relación muy íntima con la glándula suprarrenal y el polo superior del riñón izquierdo. Este órgano tiene diferentes funciones, y entre ellas el vaso tiene como función principal filtrar la sangre y reaccionar inmunitariamente con los antígenos que transporta la sangre. O sea que el vaso va a poseer funciones de filtración morfológica e inmunitaria. Vamos a ver que va a tener gran cantidad de linfocitos, y además va a tener espacios y conductos vasculares especializados, además de una malla de células reticulares y fibras reticulares. Otra cosa que vamos a ver que posee en gran cantidad es abundante cantidad de células presentadoras de antígenos, representadas por los macrófagos y las células dendríticas. O sea que el vaso va a controlar los componentes de la sangre desde un punto de vista inmunitario, muy similar al que los macrófagos y las células dendríticas controlan en los ganglios linfáticos cuando vigilan la circulación linfática. El vaso, como ya lo mencionamos, es un órgano macizo que va a estar recubierto por una cápsula de tejido conectivo denso. A su vez, esta cápsula va a enviar tabiques o cordones hacia el interior del órgano, hacia el parénquima del órgano. Una de las características que tiene esta cápsula y tabiques es que contiene miofibroblastos, que son células del tejido conectivo pero con capacidad contráctil. Esto va a tener función principalmente en algunos mamíferos, ya que el vaso tiene muchas veces funciones de reserva de glóbulos rojos. En la imagen de arriba a la izquierda podemos distinguir un área que corresponde al ilio en la porción inferior de esa imagen, donde transcurre el pedículo esplénico. El pedículo esplénico va a contener estructuras nobles que ingresan y salen de este órgano. Esas estructuras van a ser la arteria y la vena esplénica, los nervios y los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos se van a originar en lo que ya vamos a conocer como pulpa blanca, cerca de los cordones, y van a constituir la vía por la cual los linfocitos abandonen el vaso. Por lo tanto, este órgano va a tener vasos linfáticos eferentes.
Desde el punto de vista funcional y morfológico, el vaso va a estar formado por lo que denominamos pulpa esplénica, y esta se va a dividir en dos regiones, la pulpa blanca y la pulpa roja, según el color que adquieran tanto en fresco como teñidos con H&E. En fresco significa cuando nosotros cortamos el órgano sin ninguna tinción, vamos a poder distinguir diferentes áreas, y lo mismo si lo teñimos con H&E. De nuevo, en la imagen de arriba, a la izquierda, podemos distinguir diferentes áreas, algunas que se tiñen más pálidas o más basófilas y otras más eosinófilas. Si bien nosotros no podemos distinguir un área bien definida, como en el ganglio linfático o en el timo, donde distinguimos corteza y médula bien separada, sí podemos ver que existen diferentes áreas de forma circular que se tiñen más basófilas y el resto se tiñe más eosinófilo. Lo que se ve más basófilo corresponde a la pulpa blanca y el resto corresponde a la pulpa roja. Como vamos a ir viendo, la pulpa blanca va a estar compuesta por una gran acumulación de linfocitos alrededor de una arteria, y la pulpa roja va a estar compuesta por gran cantidad de sinusoides esplénicos y en ellos gran cantidad de glóbulos rojos. Como hemos visto, en los diferentes cortes histológicos vamos a reconocer diferentes regiones que se tiñen de un color más pálido, de tipo blanco grisáceo y que tienen forma circular o alargada. Estas áreas en su conjunto van a formar la pulpa blanca. Todo lo demás que rodea a estas áreas y que se tiñen más eosinófilos va a corresponder a la pulpa roja. Dentro de la pulpa blanca nosotros vamos a tener diferentes componentes. Uno de ellos es una rama de la arteria esplénica. Recordemos que la arteria esplénica, cuando ingresa al vaso a través del hilio, va a estar rodeada por una cápsula de tejido conectivo. A medida que ingresa dentro del parénquima del órgano, se va ramificando y sigue rodeada por trabéculas de tejido conectivo. Pero llega un momento que pierde esa protección de tejido conectivo ya ingresado al órgano, y una vez que pierde ese tejido conectivo, la van a rodear un conglomerado de linfocitos alrededor de esta arteria. Ese aglomerado de linfocitos que rodea esta arteria central se va a denominar vaina linfática periarterial. Como dijimos, tiene una configuración, una forma de tipo cilíndrica alargada, y se va a ir ajustando al trayecto que haga la arteria. En los diferentes cortes transversales, muchas veces esta forma circular nos puede hacer pensar que es un nódulo linfático, pero si nosotros hacemos aumento con el microscopio y podemos distinguir una arteria central, justamente es parte de la pulpa blanca, ¿sí? Es parte de una vaina linfática periarterial y no de un nódulo linfático. La pulpa roja va a estar compuesto por capilares. Esos capilares van a ser de tipo sinusoides y van a estar separados por cordones esplénicos. Entre capilares y capilares va a haber cordones esplénicos que se denominan cordones de Billroth. Estos cordones van a tener una estructura, y esa estructura se le va a dar la malla de células reticulares y las fibras reticulares que producen estas células. Acuérdense que las fibras reticulares tienen gran cantidad de colágeno tipo 3 y tipo 5. Dentro de esta malla reticular, dentro de los cordones, va a haber diferentes tipos de células, entre ellos macrófagos, linfocitos, células dendríticas, células plasmáticas, granulocitos. ¿Para qué? Para cumplir la función propia del órgano. Una va a ser parte de un órgano linfático. Este órgano linfático, por ejemplo, va a tener células presentadoras de antígenos y linfocitos para cumplir su función, y al mismo tiempo también van a tener función en parte del ciclo de los glóbulos rojos. Los macrófagos van a fagocitar a los eritrocitos viejos o dañados y van a utilizar el hierro y la hemoglobina para volver a producir glóbulos rojos en la médula ósea. Cuando nosotros vamos recorriendo el preparado de vaso, vamos a ir tratando de ubicar las diferentes regiones que se tiñen más pálidas, que conforman la pulpa blanca, y como dijimos, vamos a tratar de ubicar dos elementos importantes. Uno de ellos es una rama de la arteria esplénica, que toma una posición central, y otra es una vaina de linfocitos T que rodea a esa arteria central. Pero muchas veces se van conformando a lo largo de este trayecto nódulos linfáticos asociados. Cuando se conforma un nódulo linfático va a pasar dos cosas.
Por un lado, esa arteria que era central se va a tornar periférica y por el otro lado, la vaina de linfocitos T va a terminar rodeando también al nódulo. Por lo tanto, vamos a tener un nódulo que es territorio, un nódulo linfático que es territorio de linfocitos B y mayormente van a ser nódulos linfáticos de tipo secundario con un centro germinativo que se tiñe más pálido y rodeando a ese nódulo la vaina de linfocitos T y la arteria que era central va a tomar posición de periférica. Cuando todos estos elementos se cumplen, a esto lo vamos a denominar nódulo esplénico o corpúsculo de Malpighi. Es importante que a los corpúsculos de Malpighi no los confundamos con los corpúsculos renales que tienen el mismo nombre. Esta diapositiva nos sirve para entender y comprender cómo es la circulación sanguínea dentro del vaso. En la parte superior de la imagen vemos un vaso sanguíneo pintado de rojo que corresponde a una arteria trabecular. Si nosotros recordamos, la arteria trabecular es rama de la arteria esplénica. La arteria esplénica cuando ingresa al vaso empieza a ramificarse y va a dirigirse hacia el interior del parénquima del órgano, rodeada o protegida por tejido conectivo que forman esas trabéculas. Una vez que pierde esa protección de tejido conectivo, se mete dentro del parénquima y va a ser rodeada por una vaina de linfocitos T que cumple la función, como ya conocemos, de vaina linfática periarterial y esa arteria se llama arteria central. Una vez que esa arteria se empieza a dividir, va a entrar dentro de lo que ya se denomina pulpa roja, se va a empezar a ramificar en lo que se denominan arteriolas peniciladas, son esas arteriolas de carácter recto que vemos ya no protegidas por esta vaina de linfocitos, y estas arteriolas van a terminar por convertirse en lo que se denominan capilares arteriales. Estos capilares van a terminar directamente en los cordones esplénicos. Los cordones esplénicos van a estar formados por una malla reticular de fibras y células reticulares, además de otras células como pueden ser las células dendríticas y los macrófagos. En vez de contactarse, como vemos acá, directamente con el sinusoide esplénico que se ve del lado derecho, directamente se vuelca hacia los cordones. A este tipo de circulación, que no vuelcan estos capilares esplénicos directamente sobre los sinusoides, se denomina circulación abierta y es la que poseemos nosotros los seres humanos. Por otro lado, lo que vamos a ver es sobre el lado derecho de la imagen es el capilar característico que vamos a encontrar en el órgano vaso y son capilares de tipo sinusoides. Las características principales que tienen es que, como vemos en esta imagen, las células endoteliales que van a revestir estos sinusoides esplénicos, por un lado son de tipo alargada y lo que vamos viendo es que respetan una dirección de tipo longitudinal a la circulación sanguínea. Por otro lado vemos que carecen de una lámina basal contigua, es más, esa lámina basal está de forma intermitente, como si fuesen anillos de un barril a lo largo del capilar sinusoide. Y entre estas células endoteliales lo que estamos viendo es que aparecen o se producen espacios intercelulares. Y como vemos, los macrófagos, que están señalados con flechas celestes, van a tener la oportunidad de enviar sus prolongaciones hacia esos espacios intercelulares para de esa forma poder detectar antígenos extraños que vayan circulando por esos capilares sinusoides y de esa forma hacer su trabajo de detección de antígenos y procesamiento de los mismos como células presentadoras de antígenos. En la pulpa roja y en los cortes histológicos de la microscopía óptica que nosotros veamos va a ser muy difícil poder distinguir un sinusoide de los cordones esplénicos, ya que toda esa zona va a estar llena de sangre y en las técnicas convencionales va a ser difícil poder distinguir estos diferentes lugares. Otro concepto importante que por ahí ven ustedes o que pueden leer ustedes en la bibliografía es el concepto de circulación cerrada que poseen algunos otros mamíferos como las ratas o los perros. No los vamos a nombrar ahora porque nosotros vamos a hablar de la circulación sanguínea en seres humanos. Una vez que
la sangre es recogida por estos sinusoides, va a ir drenando a venas tributarias que van a recorrer el mismo camino que le guían las trabéculas de tejido conectivo. Se llaman venas trabeculares, como podemos ver ya en la imagen superior de color celeste pintada una vena trabecular. De esa forma van a ir convergiendo en venas cada vez más grandes para finalmente abandonar el vaso a través del pedículo esplénico por medio de la vena esplénica. Recuerden que la vena esplénica, como van a ver más adelante, va a terminar drenando junto con unas venas tributarias del intestino en la vena porta y de esa forma completar el sistema porta-hepático. En esta foto de microscopía electrónica lo que podemos reconocer son estas células endoteliales que revisten a los sinusoides esplénicos que, como habíamos dicho, tienen estas características de ser alargadas, ¿sí?, de forma longitudinal a la circulación sanguínea, que como dijimos carecen de una lámina basal contigua y además tienen pocos puntos de contacto entre ellas, y eso lo que produce es que aparezcan espacios intercelulares. Como dijimos, estos espacios intercelulares tienen dos funciones importantes. Por un lado, que las prolongaciones de los macrófagos se extiendan entre las células endoteliales dentro de la luz sinusoidal para detectar diferentes antígenos extraños que circulan en la sangre. Y por otro lado, va a permitir que los eritrocitos, los glóbulos rojos, que estén transcurriendo por este capilar, entren y salgan de los sinusoides con facilidad. En esta diapositiva resumimos las funciones más importantes, tanto inmunológicas como hematológicas, que se presentan en el vaso. Este es un cuadro que es extraído del libro Ross y una de las ventajas que tiene es justamente la comparación de los diferentes órganos y tejidos del sistema linfático, comparando las características más importantes de cada uno de ellos. Para finalizar, ya hemos hablado de las células, los tejidos y los órganos que componen el sistema linfático. Vamos a hablar ahora sobre la circulación linfática, que no solo es la vía de comunicación para estos órganos que componen el sistema linfático, sino también es la vía de comunicación del sistema linfático con el resto de tejidos y órganos que componen al resto del organismo. Los vasos linfáticos van a comenzar como redes de capilares ciegas en el tejido conectivo de los diferentes órganos y tejidos. Generalmente van a ser mucho más abundantes estas capilares en los órganos que tengan contacto con alguna superficie, como pueden ser la piel o las membranas mucosas de diferentes sistemas, como puede ser el digestivo, el urinario o el respiratorio. Estos vasos van a ir recolectando diferentes sustancias y líquidos desde los espacios extracelulares del tejido conectivo de los diferentes órganos, y de esa forma van a ir formando la linfa. Debido a que las paredes de los capilares linfáticos son diferentes a los capilares sanguíneos, generalmente son mucho más permeables, le van a permitir poder recolectar moléculas más grandes, como por ejemplo antígenos, y además también células, que generalmente no logran entrar con facilidad a los capilares sanguíneos por esta permeabilidad que hablábamos. A medida que la linfa vaya circulando a través de los vasos linfáticos, van a ir apareciendo, como figura en las dos imágenes de abajo a la izquierda y abajo a la derecha, válvulas que lo que van a permitir es respetar una circulación única, unidireccional, desde la periferia hacia el eje central. Y lo que hacen estas válvulas es intentar de alguna manera evitar el retroceso de la linfa. Una vez que la linfa va avanzando, como figuran en las flechas de abajo a la izquierda, de capilares más chicos o de vasos más chicos hacia vasos más grandes, estas válvulas van a intentar evitar ese retroceso de la linfa. Los vasos linfáticos van a ir atravesando a los ganglios linfáticos, como ya vimos, ingresando por vasos linfáticos aferentes y abandonándolos a través de los vasos linfáticos eferentes. De esta forma, estos vasos linfáticos van a ir drenando la linfa hacia vasos linfáticos de mayor calibre y nivel. Generalmente van a ir desde la periferia, desde lo que es el esqueleto apendicular hacia ese esqueleto axial, ¿sí? Y a nivel central van a formar dos conductos grandes. Uno se llama conducto linfático derecho y otro el conducto torácico que está del lado izquierdo. Estos dos
estos dos conductos van a volcar su contenido al sistema circulatorio sanguíneo y lo podemos ver en la imagen de arriba a la derecha marcado con dos círculos. ¿Cómo se van a volcar estos dos conductos? Van a buscar las uniones entre las venas yugular interna y las subclavias en la base del cuello y vemos que entre esas dos uniones de drenaje venoso van a formar un ángulo. Ese ángulo se llaman ángulos yúgulo-subclavios. Bien, de esa forma los dos conductos grandes van a terminar volcando la linfa hacia el sistema sanguíneo.